Amén. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a iniciar nuestra aula sobre el nervio vago. Eh, Quiero comentar que esto es un resumen anatómico, lo que vamos a ver anteriormente, o sea, perdón, luego, porque la anatomía es bastante amplia de este querido nervio. ¿Ya? Déjenme ampliar pantalla. Tam. Ya. Entonces, vamos a ver el nervio vago. Bueno, el nervio vago se le llama vago porque es en realidad errante. Es decir, es como que va a... eh, es como, es como estos rieles, ¿no? Largos que van desde el cráneo, por decirlo, hasta el intestino, hasta el intestino grueso, digamos, colon ascendente, transverso, perdón. ¿Ya? Por eso se le denomina vago, que en este caso es errante. ¿Mm? Entonces, es el nervio predominante del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Es importante porque él va a dar las funciones cardiorrespiratorias, digestivas, en fin. Bueno, acá estamos viendo el origen y salida, ¿ya? Entonces, tenemos el origen real de los núcleos en el bulbo raquídeo o médula oblongada. A mí me gusta más médula oblongada. ¿Mm? Eh, Van a haber tres núcleos ahí, ¿ya? Y tenemos entonces el ambiguo, el dorsal y el solitario, ¿ya? El dorsal, el motor dorsal es para, más que nada, las vísceras a nivel motor, ¿ya? Para la sensación, el tema motor de las vísceras. El ambiguo es más para la inervación faringe-laringe. Y el solitario es para la sensibilidad, ¿ok? Eh, a nivel de salida del cráneo, va a atravesar el agujero yugular. Entonces, ahí van a haber dos núcleos en la zona cervical, ¿ya? Eso no lo vamos a detallar tanto, pero sí sale por el agujero yugular, entonces, más o menos entre el occipital y la mastoides, ¿ok? Eh, entonces, este agujero también se le denomina agujero rasgado, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto es importante debido a algunos factores. Cuando hay algún tipo de disfunción en el occipital, ejemplo, puede bloquear esta área de salida. ¿Ya? Entonces, a nivel de craneal es importante el analizar esta condición. ¿Ok? Bueno, aquí entonces vemos lo que comenté yo, ¿cierto? El tema en la sutura occipito mastoidea o A. Entonces hay que revisar toda esta zona. Bueno, acá vemos el trayecto en cuello y tórax. Sí, chiquillos, si estornudo es porque tengo un poco resfriado, así que ahí sí. Entonces, trayecto en cuello y tórax. Aquí vemos cómo va en el cuello. ¿Mm? Vemos algunos puntos críticos de atrapamiento. Va a ir más o menos por la vaina carotidia, ¿ya? Entonces, tiene esta relación con el hipogloso, con el accesorio y con la arteria carótida, lógicamente. Eh, digamos que el coma acá, el esternocleidomastoideo, va a estar, digamos, bastante atrelado porque pasa por delante de la carótida, ¿ya? Por delante me refiero a su inserción clavicular y esternal y algo más arriba del esternón, entonces pasa casi que por delante y con ello, cuando hay un tipo de inconveniente del esternocleido, lo que va a ocurrir es que el vagón no va a andar muy bien. ¿Mm? Importante, ¿ya?
acá también vemos algo bien relevante. En la base del cráneo están los suboccipitales también, ¿no? El recto posterior menor, posterior mayor, el posterior menor que tiene que ver con, en este caso, el puente miodural, ¿m? La conexión entre este músculo y la dura madre. Entonces, ¿qué ocurre? Acá también tenemos el ganglio superior, ¿m? Del nervio vago. Entonces, cuando yo, entre comillas, estoy con una disfunción acroidoaxoidea, digamos, lo que va a ocurrir es que voy a bloquear este ganglio. ¿Mm? Importante aquello. Ahora mi pregunta es, ¿tengo yo cómo tratar el vago con terapia manual? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Bueno, eso y otras cosas vamos a estar dilucidando en esta clase. ¿Ok? Recordando que la vaina carotídea tiene sensores, o sea, el vago también la inerva. Entonces, cuando uno la estimula, también hay varios receptores ahí. ¿Ok? Ya, ahora en el tórax, entonces vamos a ver cómo entra. Entonces va a entrar por la apertura torácica superior. ¿Mm? Y luego va a formar dos plexos, el pulmonar y el cardíaco. Es importante, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de dos vagos, el izquierdo y el derecho, ¿ya? No, no es que hay un vago, no, son dos vagos. Eh, bueno, otro tema importante acá es el hiato esofágico, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el hiato esofágico. Hola Eli. No, El hiato esofágico es importante porque aquí a veces el vago queda con inconveniente y el estómago termina no funcionando muy bien. ¿Ok? Entonces acá es donde el vago va a pasar al abdomen. ¿Ya? Y acá ya vemos la inervación abdominal o visceral. ¿Ya? Entonces, luego de cruzar el diafragma, ¿cierto? Por el hiato esofágico, el vago va a dar inervación a estómago, hígado, al intestino delgado, intestino grueso a nivel D, colon ascendente y transverso, colon descendente no, ¿ya? Él está siendo grabado, así que no hay inconveniente, ¿ya? Bueno, mm, entonces acá hay dos funciones del nervio vago a nivel digestivo. Una va a estimular el peristaltismo. Entonces, el movimiento del bolo fecal, por eso que cuando uno come, si el vago está bien, uno digiere bien. Y lo otro es el tema, digamos, percepción. ¿No? O sea, más que percepción, es los receptores sensoriales que tiene el vago a través de, recuerden ustedes, el núcleo solitario. Entonces, cuando yo hago manipulaciones viscerales en el vago, perdón, en el abdomen, estoy estimulando el vago a través de sus ramos sensoriales, receptores, en este caso, de sensaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera más clara. Entonces, es interesante esto, porque la manipulación visceral no es solo que relaja el tejido, estimula el vago. Y otra cosa, vamos a ver más adelante, el vago tiene receptores para bacterias. Miren ustedes qué interesante. Entonces, si yo tengo una buena microbiota, mi vago anda bien. Si la tengo mal, anda mal. ¿Ya? Entonces, por eso que el chucrú, el kéfir, todos estos prebióticos, perdón, son bastante buenos, porque si el vago tiene buena, el intestino tiene buenas cepas bacterianas, de alguna manera mi vago siente todo eso. ¿Ya? Bueno, acá otro factor bien bonito que tenemos que revisar es la inmunomodulación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La modulación del sistema inmunológico a través del nervio vago. Entonces, el vago tiene una vía colinérgica antiinflamatoria. ¿Ok? Entonces, cuando, digamos, el vago libera, ¿cómo decirlo?, acetilcolina,
¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a inhibir citoquinas, que son sustancias, en este caso, hay algunas citoquinas que son proinflamatorias y otras que son antiinflamatorias. ¿Ya? Entonces, el vago lo que va a inhibir son las proinflamatorias, es decir, va a restringir la inflamación sistémica. Entonces, cuando yo, entre comillas, atiendo a un paciente y le trato el vago, además es como que le estuviera dando un diclofenaco, cierto, un antiinflamatorio natural, a lo maldito, ¿ya? Por decirlo. Entonces se habla de la neuroinflamación, ¿cierto? O la inflamación sistémica. Bueno, el vago es un aliado bastante importante. ¿Ok? Entonces, esto va a inhibir, ¿cierto? La producción de TNF-alfa, ¿ya? En este caso por los macrófagos. Entonces así controlamos la respuesta inflamatoria. Dame un segundito que un alumno me escribió. Ah, ya, es que algunos están tratando de conectarse. Bueno, entonces, miren cómo el vago va a tener esta relevancia inmune. Ahora, vámonos a las patologías que tenemos como tratar con el nervio vago. Entonces, las primeras son neurológicas a nivel de psiquiatría. Recordando que las diapositivas de anatomía del nervio vago, bien meticulosamente, ya están grabadas, entonces se las voy a mandar. ¿Ya? Esto es la parte más práctica. ¿Ya? Bueno, entonces, patologías psiquiátricas. ¿Ya? El nervio vago influye, de hecho en el autismo también. ¿Ok? Lo otro, a nivel de patologías gastrointestinales, también personas con gastritis, con dispepsia, en fin. Esto, porque claramente como inerva el estómago, ¿cierto? También va a tener una influencia ahí. A nivel cardiovascular, por ejemplo, como taquicardia, ¿cierto? Ansiedad, todo eso también el vago va a ayudar, ¿ok? Pero acá, estimados, es solo darse cuenta de la inervación y ustedes van a darse cuenta. Entonces, acá también vemos que hay estudios que hablan del tratamiento del nervio vago para procesos de depresión. ¿Ok? Ojo, no estamos hablando de no medicarse, de dejar el médico, ¿ya? Para que no, después no comenten cosas que no son en YouTube. Eh, bueno, hay una evidencia científica que no es menor y que también está relacionada al síndrome del intestino irritable, ¿ya? O colon irritable. Entonces, también el nervio vago tiene que ver con eso. Eh, a nivel de arritmias y recuperación larga de postinfarto, también. También el nervio vago tiene su que hay, tiene su gracia. ¿Ok? Mm, Ahora, ¿de qué manera se mide eh, que el nervio vago está bien o mal? Hay otro video que yo tengo también, que a los que toman la serie del nervio vago se los voy a enviar, sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Acá es un resumen, ¿ya? Porque no vamos a enfocar ahí más las técnicas. Entonces, ¿cómo mido yo? Bueno, hay algunas maneras que son más subjetivas, como la señal vascular arterial, ejemplo, cuando uno toca el pulso radial, ¿cierto? Ejemplo, yo estimulo la zona suboccipitales atrás del cráneo y de ahí toco el pulso radial y veo si aumenta, ¿cierto? Esa es la señal arterial vascular. ¿Es buena? Sí. Ahora bien, la más objetiva es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Que con estas bandas Polaroid se va midiendo esta frecuencia. Ahora, establecer una cosa. La variabilidad de la frecuencia cardíaca no es la frecuencia cardíaca. Se mide estadísticamente el intervalo, el recreo entre pulsaciones. Entonces, el sistema es una estadística, ejemplo, ¿cuánto se demoró entre la primera y la segunda pulsación? Ya, y ahora ¿cuánto se demoró entre la segunda y tercera? ¿Cuánto se demoró entre la cuarta y la quinta? Y así. Y esto es lo que va a mostrar, entre comillas, la adaptabilidad de mi sistema nervioso. No es que yo quiero que esté muy simpático tónico o muy parasimpático tónico. Lo que yo quiero es que mi sistema tenga una buena adaptabilidad, que tenga cómo estar bien tanto en la simpaticotonía como en la parasimpaticotonía. ¿Ya? Eso es la variabilidad. Entonces, cuando yo tengo una alta
variabilidad de la frecuencia cardíaca, es porque tengo esta condición de tener una buena adaptabilidad. Si recibo una mala noticia, tengo cómo soportar si ocurre algo. Ya en el fondo es eso. Y hoy en día el ser humano con el sedentarismo, la mala alimentación, problemas, pucha, a nivel sentimental, en fin, ha dejado de tener esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces nos falta a veces como volver un poquitito a la era más antigua, ¿cierto? Donde quizás teníamos más agresiones medioambientales hacia nosotros, ¿no? Teníamos que aguantar más frío, caminar más. Ahora es como que estaba muy fifí, por decirlo, ¿ya? Para que se entienda bien. Entonces, cualquier cosa nos enferma, cualquier cosa nos, ¿no? Y eso porque tenemos un sistema con una variabilidad de la frecuencia cardíaca que no es la correcta, ¿ya? Eso es un temazo. Investiguen sobre la hormesis para que lo entiendan. Bueno, entonces el gold standard, ¿ya? La variabilidad, ¿ok? Bueno, esto tiene ya estudios científicos, ¿ok? Y con eso ya estamos. Ahora, abordaje osteopático. ¿Por qué hablo de la osteopatía? Porque es lo que más tiene estudios científicos a nivel de nervio vago. Es lo que son como las metodologías que más tiene estudios. ¿Hay otras técnicas quiroprácticas de masoterapia? Sí, pero la osteopatía es la que más tiene. ¿Ok? Entonces, el tratamiento osteopático de nervio vago lo que busca no es estimular el nervio por vía neurológica, no es como que yo le coloque un estímulo eléctrico, ¿ya? Lo que busca es liberar las zonas de restricción. Eso es lo que busca. Lo que busca entonces, reitero, es liberar las restricciones, ¿ya? De este nervio. Eso es lo que busca. En su ruta desde los suboccipitales, ¿cierto? Por el ECOM, zona torácica, entrada torácica, zona abdominal, incluyendo hiato esofágico. Eso es lo que buscamos. Por eso que el estímulo eléctrico con TENS y la osteopatía o técnicas manuales no son competencia, porque una estimula por vía neural, ¿cierto? Con estímulo eléctrico y la otra por vía de liberación de restricciones. ¿Mm? Entonces, quiero que quede esto bien clarito, ¿ya? Para que después no haya confusiones. Entonces, restaurar la movilidad. Acá hay algunos puntos interesantes. Ejemplo, en el agujero yugular, en la zona external, en la entrada torácica y esofágico, como cuente. ¿Dónde más? Ejemplo, la misma vaina carotidia. ¿Ya? Entonces, esos son puntos. ¿Ok? Entonces, para ello se utiliza un tratamiento global. ¿Es cierto? Entonces, se, ejemplo, reequilibra las tensiones faciales cervicales. ¿Ok? Se libera el diafragma, ¿ya? Porque el nervio vago pasa por ahí, ¿cierto? Con el nervio frénico también. Entonces, al liberar toda esta zona, el nervio vago vuelve a tener su habilidad de transmisión y recepción. ¿Ok? Mm, Con esto, chiquillos, es suficiente para que el nervio empiece a funcionar. Ahora, a nivel de técnica, la, tenemos una técnica que es la de la descompresión de la base del cráneo, de la salida, ¿ya? Entonces, acá importante porque el nervio vago va a salir, ¿cierto? Por este agujero rasgado, yugular. Entonces, esta zona es importante liberarla. ¿Cómo libera esto? Liberando los músculos suboccipitales. Entonces puedo liberarlo con masaje, puedo hacerlo colocando mis dedos, ¿cierto? En garra y dejando que la cabeza caiga en esa zona, ¿cierto? En los músculos suboccipitales, como ustedes estimen. Pero la cosa es tratar estos musculitos. ¿Ok? Entonces, la justificación es que el ganglio superior, digamos, el nervio vago, está cerquita de esta zona, ¿no? De la salida, en este caso, del agujero yugular o rasgado. Entonces, al yo estimular esta zona, estimulo también este ganglio cervical superior. Entonces, esa sería la justificación. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a la técnica
de la sutura OM. OM no es de yoga, es de occipito mastoidea. ¿Cómo hago esto yo? Ubico con un dedito la mastoides, con otro dedo el occipital y voy separando esa zona. Esa es la liberación de la sutura occipito mastoidea. Ahora, a nivel de evidencia clínica, digamos que es importante porque esta situación, cuando hay algún tipo de restricción en el movimiento, lo que va a ocurrir es que va a restringir el vago, y de hecho no solo el vago, va a restringir al accesorio y al hipogloso. El accesorio, acuérdense ustedes, ¿quién va? El trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, a veces hay pacientes que les duele la espalda, los trapecios, ¿cierto? Sobre todo a nivel cervical, medio, y en realidad porque está esta sutura occipito-mastoidea con inconvenientes. Entonces no funciona el vago, no funciona el accesorio, no funciona el hipogloso. ¿Ya? Recuerden que son esos tres nerviositos que pasan por esa zona. ¿Ok? Entonces, hay algunos estudios que hablan de que la vibración de la base del cráneo, incluyendo la occipitomastoidea, ayudan a relajar, a aumentar la oxigenación cerebral, en fin, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Como les decía, separando la sutura o tomando el temporal y siguiendo su descompresión. Ejemplo, llevándolo hacia adelante. Pero más que nada ahí, yo recomendaría la primera opción que les dije. Bueno, a nivel de diafragma. Entonces acá hay un temazo, ¿ah? Porque el diafragma obviamente es un agente muchas veces olvidado. Entonces a veces hay bloqueos viscerales que generan inconvenientes, pero también a veces el diafragma genera inconvenientes viscerales. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, Recordando que el diafragma va a tener una trascendencia en las presiones internas. ¿Ya? Entonces cuando hay un aumento en la presión intraabdominal, aumenta la presión intratorácica y aumenta la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces, cuando yo libero el diafragma y los órganos tienen, o las vísceras tienen como tener este movimiento natural, perdón, el vago vuelve a tener su estructura normalizada y por otro lado regulo todo el sistema de presiones fluídicas, perdón, de fluidos, ya, sí, líquido cefalorraquídeo en el cráneo, circulación, entonces regulo el vago y regulo otras áreas también. Y además recuerden ustedes que si el diafragma está en contracción, porque no logra moverse bien, el estómago tiende a ascender y esta condición da lo que se denomina una gastritis, pero mayoritariamente acidez, ¿ya? O reflujo, mayoritariamente esas dos variables. ¿Ok? Acá vemos entonces diatoesofágico, su relevancia clínica que ya la habíamos hablado, ¿cierto? Eh, a nivel de técnicas, a nivel de técnica, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hay varias metodologías en verdad. Puedo pedirle al paciente que respire hondo y llenando su abdomen, ¿ya? Puedo irme a la zona, digamos, del término de las costillas y colocar mi pulgar en esa zona, ¿cierto? Y liberando, puedo hacerlo con una herramienta, ¿cierto? Miren, acá yo no quiero ser cuadrado, entonces cada uno vea cómo lo hace. El tema es liberarlo, ¿ya? El tema es liberarlo. Pero, por ejemplo, colocando, diciéndole al paciente que respire hondo, llenando el abdomen durante unos 5 minutitos, bien. Ya con eso es suficiente para masajear el diafragma. ¿Ok? Ahora, nos vamos a ir a las manipulaciones viscerales. Acá, como comentaba yo, importante porque a veces hay fibrosis a nivel de peritoneo, a nivel de víscera, y obviamente van a haber dos cosas. Primero, que el vago tiene este tema motor, ¿cierto? Que hace que tengamos el peristaltismo, que las vísceras puedan como moverse. Eso por un lado. Y por otro lado también está el tema sensitivo, ¿no? Entonces, cuando tratamos el vago, desde las vísceras generamos esta peristalsis. De hecho, hay estudios de pacientes que le han estimulado el mesenterio con problemas ciertos de medulares
y han activado su defecación, su micción. ¿Ya? Entonces, importante esto, ¿ya? Porque, ejemplos, perdón que lo diga así, si yo no voy al baño y no defeco, difícil que mi vago esté bien, porque tengo acúmulo de sustancias, ¿cierto? En el colon ascendente, transverso. Entonces, tengo que ver eso, ¿ya? No solamente con técnicas manuales, sino también acá se trata de alimentarse bien y todo eso, ¿ya? Pero las técnicas manuales sí que son útiles, de todas maneras, de todas maneras. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos técnica de tracción del estómago de raíz del mesenterio. ¿Ya? Esta técnica, por si acaso, la mayoría ya está grabada y se las voy a mandar. La del mesenterio no. La del mesenterio no, pero esa la grabo, no hay problema. ¿Ya? Pero estas son las técnicas que más que nada se van a usar. Tracción de estomacal, del estómago, raíz del mesenterio. Se puede hacer intestino delgado también. Más que nada, estimados, es buscando dónde está la adherencia. Ya no hay una técnica específica que diga, no, lleva al estómago. Hay que revisar las adherencias. Por ejemplo, hay gente qué sé yo, que el colon ascendente va a ir bien hacia la izquierda, ejemplo, pero no a la derecha. Entonces yo tengo que llevarlo hacia donde no va. Esas serían las técnicas directas, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, entonces, lo que se busca es bajar la señal nociceptiva, es decir, el dolor visceral, y se busca que el sistema reciba una señal, entre comillas, como tiene que ser a nivel sensitivo. ¿Ya? Y eso es lo que busca, y ahí que vamos a generar una correcta microbiota. ¿Ya? Más que generar, vamos a alterar un poquito la microbiota, y vamos a alterar el pH también de los intestinos, del estómago, y que el vago entre a jugar su rol, que es que tengamos digestión. Fíjense ustedes cuánta gente tiene mala digestión hoy en día. ¿Mm? Y de repente gente joven. Entonces, eso es porque un tema del nervio. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a un tema que es interesante, que es la evidencia de la terapia manual y variabilidad de la frecuencia cardíaca o VFC. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver una tablita. Vamos a ver acá. Bueno, acá vemos un estudio de James Seal de 2013. Entonces, acá vemos cómo se realizó. Entonces, hubo un estudio, este estudio estuvo, ¿cierto?, la utilización de manipulación cervical alta. Eh, Hubo un aumento entonces considerable de la UFC, ¿cierto? Y en este caso, parasimpático. ¿Ok? Aquí vemos un estudio refineal de 2015. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se trabajó, cómo se trató esto? La estimulación del seno carotidio. ¿Ya? Esa técnica creo que no la grabé. La voy a grabar. Pero, bueno, tuve creo que el STENS es como que fuera a tomar el pulso en la carótida. ¿M? Solo que en vez de tomar el pulso, hacer masaje ahí. Ahora, esa técnica se hace sentado, ¿ya? Se hace sentadito porque el paciente a veces se va a sentir muy como, le va a venir una disminución, ¿cierto? De todo, digamos, por decirlo, entonces puede que se caiga y todo. Entonces tiene que ser sentado. Bueno, resultado. Aumento de la presión arterial sistólica y aumento de la actividad vagal. Bien, suficiente. Bueno, aquí hay otro del 2020, ¿cierto? Eh, este se realizó con terapia manual visceral. ¿Ok? Entonces, resultado. Eh, Aumento, ¿cierto? En la variable de la frecuencia cardíaca. El resultado. Y disminución en los marcadores de estrés. Esto en pacientes con dolor crónico. Yo creo que, bueno, con esto ya estamos claritos, ¿no? De que esto, chiquillos, esto no es tincómetro, esto es ciencia. Bueno, aquí hay un tema interesante que quise colocar, que son las fronteras de esto.
Entonces hay pacientes con COVID que han estado con inconvenientes en el sistema vagal. ¿Ok? Bien interesante esto. ¿Ya? Entonces, lo que hace este virus, el SARS-CoV, es causar neuropatía del nervio vago. Por eso que hay síntomas a veces de mala digestión, problemas en la faringe, laringe, taquicardia. Porque claro, la neuropatía vagal va a generar estas anomalías. Entonces, ¿qué decir de nuestras queridas vacunas? ¿Será que influencian al nervio vago? No sé. No puedo decir ni que sí ni que no. Pero hay muchos casos con inconvenientes. O al trigémino incluso. Hay gente con tinnitus luego de haber, entre comillas, sido vacunado. Entonces, creo que es un asunto que hay que revisar. Bueno, a nivel de conclusión, el nervio vago es el puente, la unión entre la estructura y la función sistémica. Entonces va a ser útil para que tratemos disfunciones viscerales en general y también inflamación de bajo grado o crónica, que es entre comillas lo que va casi que ayudarnos a que las patologías tengan más acceso a desarrollarse, estimados. Si no hay inflamación crónica, el sistema no se enferma. Entonces, muy importante aquello. ¿Es la panacea? No. No, no, no. Entonces, su trayecto anatómico es vital para la salud porque va a inervar vísceras torácicas, ¿m? Vísceras abdominales, ¿cierto? Va a tener conexiones que anatómicamente, en el video que comenté yo que ya está grabado, las van a ver. Entonces, es importantísimo. ¿Ok? Bueno, estimados, eso ha sido por hoy. Déjenme dejar de